Bien, habíamos mencionado que las variables aleatorias se clasificaban de acuerdo a cómo fuera su función de distribución. Si la función de distribución de la variable aleatoria es una función escalonada, entonces se dice que la variable aleatoria es discreta. Si la función de distribución de la variable aleatoria es una función continua, entonces se dice que la variable aleatoria es continua. Y si la función de distribución de la variable no es ni escalonada ni continua, entonces se dice que la variable aleatoria es mixta. Dentro de las variables aleatorias de tipo continuo, se destacan las llamadas variables aleatorias absolutamente continuas, que son aquellas que poseen una función de densidad, es decir, una función no negativa e integrable de tal manera que la función de distribución de la variable se puede expresar como la integral de esa función de densidad. Sin embargo, existen otro tipo de variables aleatorias continuas que no poseen función de densidad de probabilidad. El ejemplo clásico de este tipo de distribuciones es la llamada distribución de Cantor, la cual se construye de la siguiente manera. Iniciamos el trabajo con el intervalo 0, 1. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar inicialmente el intervalo 0, 1. Este va a ser nuestro primer conjunto, el C sub 0. Ahora dividimos este intervalo en tres intervalos de igual longitud, tercio, 2 tercios, y eliminamos el intervalo del centro. El siguiente conjunto, entonces, que vamos a considerar va a ser entonces la unión del intervalo 0, 1 tercio con el intervalo 2 tercios 1. Luego procedemos de manera similar, dividimos cada uno de estos intervalos en tres intervalos de igual longitud. Entonces este sería un noveno, este sería 2 novenos, por acá tendríamos dividido en tres de igual longitud. Entonces este estaría 7 novenos y 7 novenos, 8 novenos, y eliminamos los intervalos del centro, y entonces el siguiente conjunto sería la unión de los intervalos que quedan. Es decir, tenemos aquí que el C0 sería el intervalo 0, 1, C1 sería el intervalo, sería entonces la unión de los intervalos 0, 1 tercio, con el intervalo 2 tercios 1, y C sub 2 sería entonces la unión de los intervalos 0, 1 noveno con el intervalo 2 novenos 1 tercio, unido el intervalo 2 tercios 7 novenos, unido el intervalo 8 novenos 1, y así sucesivamente. El conjunto de Cantor entonces se va a definir como la intersección de todos estos conjuntos C sub n. Vamos ahora a considerar las funciones f sub n definidas de la siguiente manera. F sub n de x va a ser igual a 1 sobre la longitud del intervalo del conjunto C sub n si x pertenece a ese C sub n, y 0 en otro caso. Por ejemplo, f sub 0 de x entonces sería 1 sobre la longitud del intervalo C sub 0 si x está en C sub 0. ¿Eso qué significa? Nos daría C sub 0, recuerden que es el intervalo 0, 1, entonces nos estaría dando 1 si x está entre 0 y 1, y 0 en otro caso. En el caso de C sub 2, de C sub 1, entonces tendríamos 1 sobre la longitud de C sub 1, que sería 1 tercio más 1 tercio, es decir, 2 tercios. Eso nos está dando entonces que f sub 1 de x sería 3 medios, si x está entre 0 y 1 tercio, o x está entre 2 tercios y 1 y vale 0 en otro caso. Análogamente, se tendría que f sub 2 de x es igual a 9 cuartos si el x pertenece al conjunto C sub 2, y 0 así sucesivamente. Estas funciones que acabamos de definir son efectivamente funciones de densidad, y las correspondientes funciones de distribución están dadas entonces por lo siguiente. La f sub 0 sería la integral de menos infinito a x de la función de densidad de f sub 0 evaluada en t, integral con respecto a t. Al hacer la integral nos va a dar 0 si x es menor que 0, x si x está entre 0 y 1, y 1 si x es mayor que 1. La f sub 1 de x es igual a la integral de menos infinito a x de esta función f sub 1 de t. Y eso nos estaría dando 0 si x es menor que 0,
3 medios de x si x está entre 0 y 1/3, 1 medio si x está entre 1/3 y 2/3, 1 medio más 3 medios de x menos 1/3 si x está entre 2/3 y 1 si x es mayor o igual que 1. Y así sucesivamente. Ahora vamos a considerar la función f sub x definida como el límite de las funciones f sub n de x. Esta función f de x resulta ser una función de distribución, satisface las 3 condiciones para ser una función de distribución. ¿Cuáles son? Que es creciente, que es continua, en este caso es continua, y la última condición, pues que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es 1 y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es 0. La segunda condición, que dice que es continua a la derecha, pues se tiene porque es continua. Veamos a ver que efectivamente es continua sobre el conjunto C. Entonces, tomemos dos puntos x y y en el intervalo 0, 1, con la diferencia entre x y y, la mayor que 0 y menor que 1 sobre 3 a la n. Ustedes, si observaron en la construcción que se hizo de los conjuntos C sub n, se tiene que la longitud de cada uno de los subintervalos de C sub n es igual a 3 a la menos n. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la diferencia entre f de y y f de x? Pues va a ser igual a 0 si los dos puntos x y y están en el mismo subintervalo. Y va a ser menor o igual que 1 sobre 2 a la n si x y y están en intervalos adyacentes. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a y de f sub y menos f sub x es igual a 0, y eso me estaría diciendo que la función f es continua sobre el conjunto de Cantor C. Es más, es uniformemente continua sobre ese conjunto. Por otra parte, observamos que f' de x es igual a 0 para casi todo x que pertenezca al conjunto de Cantor. ¿Y esto por qué? Porque la f' de x es igual a 0 para todo x en C sub n y para todo n. Por lo tanto, estaríamos obteniendo que f es una función de distribución continua y que no posee función de densidad de probabilidad. Este tipo de funciones de distribución que son continuas y cuya derivada es 0 casi en toda parte, se llaman funciones de distribución singularmente